La profecía literalmente me está hablando de un acontecimiento más trascendental. Si lo vemos de una manera natural, esto es imposible de que ocurriese. Pero si lo vemos de una manera trascendental, si vemos el poder de Dios, nos damos cuenta de su majestad. En este día quiero seguirles deseando lo mejor de los tiempos, los mejores de los éxitos. Y si nuestro Padre Celestial y ustedes me lo permiten, voy a estar compartiendo un mensaje con ustedes y vamos a ir primeramente definiendo qué es la Navidad. En realidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad no es otra cosa que el nacimiento de Jesucristo. La Biblia relaciona la Navidad como el nacimiento de Jesucristo. Cuando nosotros vamos al texto bíblico y vamos más allá de una simple lectura, vamos más allá de buscar una simple información, nos encontramos con el enorme y inmenso poder de Dios. Cuando encontramos las profecías de Dios, nos damos cuenta de su enorme poder y de la eficacia de su palabra. Cuando estoy hablando de profecía, me estoy refiriendo a los acontecimientos que Dios nos dio por medio de sus profetas en el pasado y que al día de hoy se han cumplido en su mayoría, casi todos. Esto es una profecía. Acontecimientos naturales y materiales ocurren todos los días, obviamente sobrenaturales también. Pero en este caso vamos a estar hablando de una profecía trascendental. Estamos hablando de algo sobrenatural. Estamos hablando más de algo real para aquel que desconoce la palabra de Dios. Entonces, la profecía del nacimiento de Jesucristo se da en tres partes, para que me entiendan. 750 años antes es dada al profeta. Vamos a ir a la Biblia, a Isaías 7:14. Este hombre que se encontraba en Israel en el año 750, al sur de Israel, Dios le reveló por medio de su Espíritu Santo lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Trasciende el tiempo. 700 años después, por si había duda de pronto, Dios envía al ángel Gabriel y le confirma la profecía a la Virgen María. Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, la saludó, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ojo con lo que viene, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tremendo, y esto es lo que a mí me sorprende en realidad. Entonces acabamos de ver que aquí el ángel le confirma la noticia a María de que de ella nacería nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es todo. No está hablando de un simple nacimiento de un niño. Y aquí viene lo sorprendente. Porque es que la profecía a mí no me habla de un simple acontecimiento. La profecía no me habla de un simple nacimiento.
La profecía literalmente me está hablando de un acontecimiento más trascendental. La profecía me está hablando que Dios vendría a este mundo a encarnarse en el Señor Jesús. La profecía aquí me va a demostrar que Dios vino y se encarnó en Jesucristo. La profecía, más allá de un nacimiento, me habla de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, en Dios hecho hombre. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Muy importante este versículo porque me habla de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Me dice el versículo que de María nace un niño, Jesús, pero que Dios vino y encarnó en él. Jesucristo nace de María como hombre, como niño, crece, nos enseña las verdades, va a una cruz, muere por mí, muere por ti. Vamos a leer qué dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Es aquel único, aquel que tenemos que admirar. ¿Qué más? Es consejero, aquel que tenemos que ir a buscar consejo. ¿Qué más? Es Dios fuerte. Dice que Jesucristo es Dios fuerte. Y si la palabra dice que Jesucristo es Dios, pues es porque es Dios fuerte. ¿Qué más? Es el príncipe eterno. Lo eterno es aquello que no tiene principio ni fin. Aquí la Biblia me está presentando a Cristo como aquel que no tiene principio ni tiene fin. Es el príncipe de paz. Pues es porque es Dios fuerte. ¿Qué más? Es el príncipe eterno. Lo eterno es aquello que no tiene principio ni fin. Aquí la Biblia me está presentando a Cristo como aquel que no tiene principio ni tiene fin. Es el príncipe de paz. Y viene lo más importante, el versículo siguiente, el 7, dice: y lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Sobre el trono de David, su reino. Dice que él gobernará sobre el trono de David, pero el trono de David fue por un tiempo, mientras que el trono de Dios, su gobierno, se dilatará, no tendrá límite, es eterno, porque así como Él es eterno, su gobierno también es eterno. Esto es lo tremendo de la profecía, porque cuando vamos a la profecía nos damos cuenta de la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, rápidamente, para entender correctamente la profecía, Dios revela el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 750 años antes de que naciese en Belén. Luego la confirma a la Virgen María por medio de su ángel. Luego de que el ángel le confirma el nacimiento, ella queda embarazada por medio del Espíritu Santo. 9 meses después, aproximado, da a luz al niño en un pesebre en Belén. Vamos a ir a Mateo, capítulo 2, versículos 5 y 6, y vamos a ver el cumplimiento de esta profecía literalmente. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén, ahorita vamos a mirar el mapa. Cuando Jesús nació en Belén, Belén estaba al sur de Israel, en la región de Judea. Cuando Jesús nació en Belén, en días de Herodes el Grande en este entonces era el que gobernaba en esta región. ¿Qué pasó en este entonces? Vinieron del oriente unos sabios. ¿Y qué pasaba con estos sabios? ¿Qué estaban preguntando? Llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se sorprendieron que la profecía se había cumplido, se sorprendieron. Versículo 4. Y convocados todos a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó. Herodes le preguntó a los sabios, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y aquí se cumple la profecía. Versículo 5 y versículo 6. Versículo 5. Ellos dijeron, los sabios dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta hace 750 años antes. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo e Israel. Tremendo. Literalmente aquí se está cumpliendo la profecía. Entonces, es muy importante entender que no hay ni siquiera la más mínima opción para dudar de esta profecía. ¿Por qué? Porque es dada por el profeta Isaías 750 años antes. Nunca se conocieron. Pasaron muchas generaciones. O sea, si lo vemos de una manera natural, esto es imposible de que ocurriese. Pero si lo vemos de una manera trascendental, si vemos el poder de Dios, nos damos cuenta de su majestad. ¡Qué tremendo! Aquí es donde vemos la eficacia de la Escritura. Aquí es cuando yo digo, mi fe no es un simple salto al vacío. Mi fe es la convicción, es creer en lo que la Escritura me dice. Porque no me está hablando de cositas, me está hablando de algo sorprendente, de algo de lo cual nunca puedo tener duda. Aquí lo más importante para mí, ¿qué es? Que la profecía se cumplió. Lo más importante para mí es que Dios vino y encarnó en Jesús. Y así como un día Dios encarnó en Jesús, de esta misma manera, estas profecías tienen que encarnarse hoy hasta la médula, hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es una Navidad. Vivir a Cristo Jesús dentro de nuestros corazones. No una fecha en específico, no un día, no. Esto tiene que hacerse todos los días. Celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento, Navidad. Esto es lo que hay que celebrar hoy en nuestros corazones, en nuestro ser. No por medio de una superstición, no por medio de celebración de fechas. No, esto es una cosa muy equivocada. ¿Ok?